Nadie se casa con una viuda borda, señor. Pero puedo trabajar, dijo la joven viuda. La respuesta del vaquero rompió su silencio. Dry Creek Ranch, Texas Central, primavera de 1868. La guerra había terminado hacía 3 años, pero la tierra seguía pareciendo herida. Las cercas se inclinaban como hombres cansados. Los árboles permanecían desnudos por las tormentas pasadas. Y aún así, bajo el sol cruel, los bluebonnets brotaban, azules, audaces, vivos. Cubrían las colinas secas como un recordatorio de que la belleza aún podía florecer sobre un suelo abrasado. Caroline II estaba al borde del corral, polvo en el bajo de su falda, el sol de la mañana ardiendo en su espalda. 23 años, ya viuda, ya olvidada. Su figura, suave y llena, envuelta en un vestido desteñido de calicó que había sido de su madre, ahora remendado y vuelto a remendar para adaptarse a un cuerpo alimentado por el duelo y la supervivencia. Un grupo de peones se recostaba junto al muro del establo, mascando tabaco y mirándola con descaro. Uno dio un codazo a otro y dijo lo bastante alto para que ella lo oyera. A lo mejor piensa que estamos contratando cocineras con peso de silla. Los demás se rieron. ¿Ha venido por el ganado o para sentarse encima de él? Otra ronda de carcajadas estalló. Caroline no se inmutó. Había oído cosas peores de su propia familia tras la muerte de Thomas. Ajustó su chal y avanzó hasta quedar ante el hombre que sostenía el libro de cuentas. «Busco trabajo», dijo, con voz firme pero sin alzarla. El hombre tras el libro, un joven pecoso con más arrogancia que experiencia, la recorrió con la mirada y esbozó una sonrisa burlona. «Aquí no llevamos un asilo, señora». «No estoy pidiendo caridad», respondió ella, y luego miró por encima de él hacia la figura alta apoyada en el establo del fondo. No había dicho nada, solo estaba allí, brazos cruzados, su sombra larga estirándose detrás de él bajo la luz de la mañana. Tenía un rostro curtido por el clima, la mandíbula áspera de barba, ojos del color del agua agitada por una tormenta. Ella volvió al muchacho. «Sé montar. Sé marcar. Conozco el ganado y las cercas. No me asusta el polvo ni los hombres». «Ah, ¿sí?», bromeó uno de los peones. «Apuesto a que tampoco le asusta comer». El grupo estalló en risas. Otra voz, cargada de burla, cortó el aire. «Apuesto a que ni ha venido por trabajo. Seguro que busca marido». Ella mantuvo su posición, levantó la barbilla, lentamente, dijo con calma, como si fuera un hecho. «Nadie se casa con una viuda borda, señor, pero puedo trabajar». La risa se cortó en seco. El polvo se asentó. Incluso los caballos dejaron de moverse al fondo del establo. El hombre alto se separó de la pared y caminó hacia ellos. Sus espuelas sonaron una vez, 2 veces, y luego silencio. La miró largo y claro. No como un hombre que mide el valor de una mujer por su cintura, sino como quien lee un cambio de clima en el cielo. «Parece que usted ha pasado por peores», dijo en voz baja. «Y esa es la clase de fuerza que necesita este lugar». Nadie se movió. El aire parecía contener la respiración. Caroline se giró hacia él, sus miradas se encontraron. Durante un largo y silencioso segundo, no vio compasión en sus ojos, solo reconocimiento. Como si él también hubiera estado en habitaciones donde no era bienvenido, como si la tormenta detrás de los ojos de ella se encontrara con la tormenta detrás de los de él. Ella hizo un leve asentimiento. Finlaru asintió también. Luego se volvió hacia el chico del libro. «Ella cabalga conmigo mañana». Y así, el establo volvió a quedar en silencio. Los primeros días fueron los más duros. Nadie le dijo a Caroline dónde se guardaban los sacos de pienso. Nadie la ayudó a levantar los hierros de marcar. Cuando se quedaba rezagada arreando ganado, los demás se aseguraban de que sus bromas volaran lo bastante alto para que el viento las llevara hasta ella. Va más lenta que la melaza en un enero helado. Igual cree que las vacas son primas suyas. Ella no decía nada, solo trabajaba. Las manos se le llenaron de ampollas. La espalda le ardía. Su vestido estaba manchado sin remedio.
Pero cada mañana antes del amanecer, allí estaba, ajustando las finchas, cargando alambre, aprendiendo la tierra con el silencio de quien ya no pide pertenecer. Y cada mañana encontraba la misma silenciosa cortesía, su cuerda enrollada y colgada con cuidado junto al granero, una cantimplora llena junto a su silla, y su equipo limpio y a la sombra bajo el roble cercano al corral. Ella nunca vio quién lo hacía, pero lo sabía. Finou salía antes que los demás, desapareciendo en el horizonte como un hombre que percibe algo que nunca podrá alcanzar. Volvía tarde, tierra en las botas, silencio en los ojos. Pero Caroline veía como siempre revisaba las pezuñas de su caballo antes de montar el propio. Como su mirada se detenía en las manos de ella cuando sangraban. No dijo nada, hasta el día en que un rollo de alambre de espino resbaló y le abrió la palma. Ella apretó los dientes, intentando vendarse la herida con la manga. Sin decir palabra, Finn apareció a su lado. Sacó de su abrigo un pañuelo doblado, blanco, delicadamente bordado, con las esquinas amarillentas por el tiempo. Se lo entregó. Era de mi madre, dijo con suavidad. No le gustaba ver sangre. Caroline vaciló, luego lo tomó con ambas manos. La tela era suave, olía ligeramente a cedro y a lavanda vieja. La garganta se le cerró. No lo miró, solo asintió. Esa noche, cuando los demás habían cenado y desaparecido en sus tiendas, Caroline volvió a la casa de literas. Una luz parpadeaba junto al fuego, y allí, junto a él, sus botas. Se detuvo. Estaban limpias, secas, suelas recortadas y reformadas. En la lengüeta de cada bota, una tira de cuero cosida a mano, suave, precisa, hecha para dar comodidad. Ella se giró. Finn estaba sentado junto al fuego, afilando su cuchillo. No levantó la vista. El calzado no debería castigar a quien camina, murmuró. Ahora podrá cabalgar más tiempo. Ella no respondió. Simplemente se quitó las botas viejas y acercó las nuevas a su pecho. Esa noche durmió con ellas puestas. Al final de la semana él le enseñaba a hacer nudos de guerra en las riendas, nudos que hablaban sin necesidad de tirar. Los caballos se escuchan mejor cuando se les pide, no cuando se les manda, le dijo. Y usted escucha. Sus dedos fallaban al principio, pero aprendía deprisa. A veces cabalgaban juntos en silencio. A veces él la observaba desde lejos mientras ella guiaba becerros por arroyos poco profundos. Una vez, mientras regresaban con la manada por un sendero embarrado, ella resbaló. Sus manos cayeron sobre barro húmedo. Antes de que pudiera levantarse, él ya estaba allí, agachado, ayudándola a incorporarse. Tomó la manga de su propia camisa y le limpió el barro de los dedos, con suavidad, como quien quita el polvo de una página antigua. No dijo nada. Ella tampoco. En la casa de literas, ella dormía con el sombrero puesto. Él nunca preguntó por qué. Finn nunca se unía a los demás hombres alrededor del fuego. Ella tampoco preguntaba. Algunas noches se cruzaban entre el corral y la casa de literas y solo intercambiaban un leve gesto. Pero en ese silencio vivía algo, un saber, un respeto. Dos almas que el mundo había dejado de ver empezaban a verse mutuamente. Una tarde, cuando el sol ya estaba bajo y la luz dorada se extendía sobre la tierra seca, Caroline se sentó en los escalones traseros de la cocina. El bajo de su vestido se había vuelto a rasgar. Sacó una aguja y un hilo. Del bolsillo de su falda extrajo el pañuelo blanco y comenzó a coserlo en el forro del vestido, donde rozaría sus costillas con cada movimiento. Finn pasó por allí, guiando un caballo joven hacia el corral. Se detuvo al ver la costura, la tela. No dijo nada, pero sonrió. No era la sonrisa que se da a desconocidos ni siquiera a amigos. Era algo pequeño, raro, como agua de manantial hallada en la roca profunda. Un destello de calidez que decía, te veo. Veo lo que llevas contigo. Y por primera vez, el silencio entre ellos se sintió lleno. El sol aún estaba bajo cuando Finn y Caroline salieron con el ganado. La manada había vagado cerca del borde del cañón, un terreno agreste y afilado, lleno de cedros y rocas. La mayoría de los hombres lo evitaba,
pero Finn dijo que la hierba allí era más espesa aquella temporada, y Caroline le siguió sin cuestionarlo. Había ganado seguridad en la silla, ya no necesitaba ayuda con los estribos ni se movía incómoda cuando el terreno se volvía áspero. Las botas nuevas resistían. Las riendas, ya domadas, se asentaban bien en sus manos. A mediodía, el aire se volvió seco y tenso. El ganado empezó a agruparse, inquieto. Finn detuvo su caballo. Se puso de pie en los estribos, los ojos escaneando la cresta. Algo nos observa, dijo, en voz baja. Entonces lo oyeron, un aullido corto, lejano, pero lo bastante cercano para erizar los pelos de la nuca de Caroline. Lobos. No uno, varios. El ganado mugió, agrupándose con nerviosismo. Caroline bajó de su caballo y sacó el pequeño revólver que guardaba bajo la falda, algo que Thomas insistió en que aprendiera a usar cuando empezaron a labrar su hogar. Una sombra cruzó entre los arbustos, seguida de dos más. Un lobo salió a la vista, ojos dorados, costillas marcadas bajo el pelaje. Lanzó un gruñido de aviso. Antes de que Finn alcanzara su rifle, Caroline levantó el revólver, apuntó justo a la izquierda del hocico del animal y disparó contra la tierra. El estallido quebró el silencio. El lobo se estremeció. Los demás huyeron entre la maleza. El silencio regresó, más pesado. Finn la miró, sin sorpresa, sin admiración exagerada, solo viéndola. Viéndola de verdad. Ella soltó el aire lentamente, guardó el arma bajo la falda y sostuvo su mirada. Él dio un leve asentimiento. Sin palabras, pero suficiente. Encontraron un claro junto a un arroyo y montaron un pequeño campamento antes del anochecer. El ganado estaba tranquilo ahora, pastando bajo la luz de la luna. Finn encendió el fuego. Caroline dispuso los bizcochos y el tasajo que había traído. Se sentaron uno frente al otro, las llamas crepitando entre ellos. Pasó largo rato sin que hablaran. Entonces Caroline vio algo en la mano de Finn, una cruz pequeña de madera gastada. El brazo superior estaba roto. La superficie oscurecida por el tiempo y el humo. Él la giraba lentamente entre los dedos, el pulgar pasando por el borde astillado. Mi madre me la dio cuando me alisté, dijo en voz baja. Dijo que me mantendría a salvo. Yo volví a casa. Mis hermanos no. Ella no dijo nada. Solo escuchó. Finn miró la cruz. Los enterramos sin nada. Yo me quedé con esto. Hubo un silencio. Luego levantó la mirada, y por primera vez el peso detrás de sus ojos encontró los de ella sin nada en medio. La guerra no me mató, dijo, pero me hizo olvidar cómo confiar en alguien, hasta ahora. Ella no buscó su mano. No ofreció consuelo. En cambio, partió su bizcocho en dos y deslizó la mitad hacia él sobre la manta. Él lo tomó y comieron bajo las estrellas, los lobos ya lejos, el ganado descansando, la noche sosteniendo un silencio que parecía menos una ausencia y más una paz. La luz empezaba a dorarse cuando llegaron a la colina. Caroline iba delante, sus botas levantando polvo seco a cada paso. Detrás, Finn la seguía en silencio, guiando su caballo por las riendas. El viento movía la hierba en suspiros largos, llevando el olor de la tierra abrasada por el sol y de los bluebonnets silvestres. No dijeron nada mientras subían. En lo alto, entre piedras dispersas y marcas desgastadas por el tiempo, había una tumba solitaria, marcada solo por una cruz de madera inclinada y un nombre grabado con trazo débil. Thomas II. Caroline se detuvo. Durante un momento pareció no saber cómo acercarse. Luego se arrodilló, limpiando el polvo de la base de la cruz con la manga. Su aliento se quebró, pero no lloró. Murió queriéndome, dijo, con una voz que parecía no haberse usado en días. Pero los vivos no pueden ni mirarme sin reírse. El viento levantó su falda, envolviéndola como un telón alrededor de su pena. Ella no se movió. Sus dedos trazaron las letras talladas en la cruz. Sé lo que soy, señor Laru, dijo despacio, sin apartar la vista de la tumba. Demasiado ancha para un vestido, demasiado cansada para soñar, pero puedo trabajar. Es lo único que me queda.
No había amargura en su tono, ni desafío. Solo verdad. La clase de verdad que se dice en voz alta porque ya no duele admitirla, solo vivir con ella. Detrás de ella, Finn se movió. El sonido de sus botas sobre la hierba seca fue suave, cuidadoso. Dio un paso adelante, la luz del día muriendo sobre sus hombros, dejando una sombra larga y delgada cruzando la tumba. No ofreció lástima, no la tocó, no intentó aliviar lo que no podía aliviar. Solo dijo: entonces no te pediré tu mano. Te pediré tu sombra junto a la mía. Caroline levantó la mirada. Tenía los ojos rojos, pero secos. Lo estudió como una mujer estudia algo que nunca creyó que vendría por ella, una bondad sin precio. Se puso de pie despacio. Finn metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una herradura pequeña, oxidada, no más grande que su palma. Los bordes gastados, un lado agrietado. Se arrodilló junto a la tumba y la colocó con cuidado sobre la tierra. Dicen que un caballo nunca corre solo cuando deja su huella junto a la de otro. Después sacó de la alforja una cruz de pino y la clavó junto al sepulcro. Su mano tembló, pero la cruz quedó firme. El viento agitó la hierba. A lo lejos, el caballo de Finn resopló suavemente, como aprobando. Caroline tocó la herradura. Al principio estaba fría, pero mientras la sostenía, la frialdad se esfumó, sustituida por algo lento, constante, cálido. Eres un hombre extraño, señor Laru, dijo suavemente. Puede, respondió él. Luego, con una sonrisa cansada, pero no tan extraño como la manera en que sigues en pie cuando el mundo te dice que te sientes. Ella lo miró. De verdad lo miró. Y en ese instante algo se aflojó en su pecho. No sanado, pero movido. Volvió la vista hacia el campo. Los bluebonnets se mecían en ondas, como pequeñas llamas obstinadas. Ella los respiró. Finn le tendió la mano. Ella vaciló, luego colocó su palma áspera en la de él. Juntos bajaron la colina, dejando atrás una tumba, una cruz y una herradura oxidada. Pero también dejaron algo más, dos huellas paralelas. Una promesa que ninguno había dicho en voz alta, pero que ambos ya habían empezado a cumplir. El cielo se volvió naranja mucho antes del atardecer. Humo. Se enroscaba sobre la línea de árboles como una advertencia. Oscuro y furioso. Caroline estaba cargando cubos desde el pozo cuando percibió el olor. Cuero quemado, grasa, y algo peor. Fuego. Dejó caer el cubo. El agua salpicó sus botas. Entonces llegó el sonido de cascos. Rápidos, temerarios. Vio a dos peones galopando hacia la casa de literas, los ojos abiertos de miedo. «Han vuelto», gritó uno. «Esos bastardos de MFVY». Antes de que pudiera preguntar cuántos eran, un disparo tronó, seco, cercano. Una bala atravesó el costado del granero. Astillas volaron a centímetros de su cabeza. Caroline se agachó. Más disparos resonaron por el patio. El ganado bramó, estampándose en el campo inferior. Drake cree que estaba bajo asedio. Finn había salido temprano a revisar la línea de la cerca. No había vuelto. Eso la dejaba a ella. Corrió al cobertizo. Sus manos se movieron rápido, sin pensar. El revólver, pólvora, 2 balas de repuesto. Se las metió en el bolsillo del delantal. Afuera, un grupo de hombres a caballo ya había encendido antorchas. El depósito de pienso estaba en llamas. Uno de ellos, un bruto de pecho ancho con un pañuelo rojo cubriéndole la mandíbula, señaló y rió. Toda esta mierda será ceniza en 10 minutos. Dile a tu jefe que esta tierra ya no pertenece a nadie. Caroline salió del cobertizo y levantó el arma. El corazón le retumbaba, pero el pulso era firme. No gritó. No advirtió. Solo disparó. La bala alcanzó al hombre del pañuelo rojo en el hombro, haciéndolo girar y caer del caballo. Los demás se dispersaron, sorprendidos al ver a una mujer, esa mujer, plantarse firme. ¿Queréis esta tierra?, gritó, la voz quebrada por el humo. Tendréis que pasar por encima de mí. El hombre del pañuelo rojo gemía en el suelo,
intentando arrastrarse hacia atrás. Sus compañeros dudaron, sin saber si disparar o huir. Fue entonces cuando Finn llegó. Su caballo surgió por la cresta como un trueno. Él no gritó tampoco, simplemente levantó el rifle y derribó al jinete más cercano de un solo disparo. El caos estalló. Polvo, cascos, fuego. Finn desmontó en plena carrera, dirigiéndose al granero para cortar el avance de las llamas. Pero uno de los hombres había rodeado por detrás. El golpe llegó de la nada. Una viga de madera chocó contra el costado de su cabeza. Finn cayó. Caroline gritó. Finn. Corrió hacia él, arrodillándose. El agresor se acercaba, arma en mano. Caroline extendió los brazos sobre el cuerpo de Finn. No le toques, dijo, con un grito ronco, temblando de ira. El hombre dudó, sorprendido por la fuerza de aquel grito. En el suelo, Finn gimió. Sus ojos se entreabrieron. Sangre le bajaba por la sien. Caroline lo rodeó con sus brazos, jadeando, aterrada, furiosa. El pistolero retrocedió. Uno de los peones al fin se había unido, levantando su propio rifle. Los invasores se retiraron, arrastrando al herido del pañuelo rojo hacia sus caballos. El fuego seguía devorando el depósito de pienso, pero el viento había cambiado. El granero resistiría. Caroline se inclinó sobre Finn. Su rostro estaba pálido, los labios agrietados. Ella le sujetó la mejilla. Él la miró con una sonrisa débil. «Eres lo más valiente que he visto desde la guerra», susurró. Y perdió la conciencia. Ella lo arrastró hasta el abrevadero y limpió la herida. Las manos le temblaban. No le importaba. Más tarde, cuando el fuego se apagó y la amenaza pasó, Finn estaba sentado en los escalones de la casa de literas, la cabeza vendada. Caroline se sentó junto a él con un paño húmedo. Él tomó su mano, metió la suya en el bolsillo del abrigo y sacó una pequeña cadena de plata. De ella colgaba una luna creciente. Gastada, simple. Mi madre la llevaba cada temporada de cosecha, dijo. Decía que daba fuerza cuando la tierra estaba muriendo. Él se la colocó alrededor del cuello. Te queda mejor a ti. La lluvia llegó de golpe, una de esas lluvias fuertes de Texas, implacables. Corrió por los tejados de Dry Creek, convirtiendo caminos en barro y borrando contornos de casas y graneros hasta volverlos fantasmas grises. El cielo parecía venirse abajo, como si las nubes lloraran algo que aún no había sido enterrado. En la tienda general, dos mujeres cuchicheaban detrás de sacos de harina. Le tiene comiendo de la palma de la mano, murmuró una. No llega ni a los 30 y ya es viuda 2 veces, si cuentas lo de esas tierras. Al otro lado de la calle, un anciano escupió en una lata oxidada. No es normal que él la deje quedarse después de lo que le ha costado a este lugar. Al chico se le ha ablandado el seso. Caroline oyó cada palabra. Estaba junto a la puerta trasera de la tienda, las manos apretadas alrededor de un paquete de judías secas. El peso de sus miradas, de las palabras murmuradas y arrastradas por el viento, la madera y las paredes. Le presionó más que el fuego. Nadie recordaba el día que disparó para proteger el rancho. Nadie le dio las gracias por salvarle la vida a Finn. Solo veían lo que querían ver, una joven viuda gorda, demasiado atrevida para ser piadosa y demasiado valiente para ser olvidada. Aquella tarde, mientras el cielo se abría y el trueno rodaba sobre las llanuras, hizo el equipaje. Sin despedidas, sin cartas, solo con lo que había traído y unas pocas cosas que se había ganado. Unas botas que ahora le quedaban bien, un trapo de silla, una cadena de plata con una luna creciente. Enganchó el carro ella sola. La vieja yegua, prestada del establo de Dry Creek, golpeó una vez el suelo con la pezuña, inquieta por la tormenta. Caroline no se inmutó. Subió al asiento y tomó las riendas. El camino de salida se retorcía más allá de la puerta principal, luego seguía el río durante 6 millas antes de bifurcarse hacia el este, en dirección a Bastrop. Hacia allí apuntó, no porque prometiera algo mejor, sino simplemente porque estaba lejos. La lluvia golpeaba la lona de arriba.
Su chal estaba empapado para cuando llegó a la bifurcación del camino, y allí fue donde lo vio. Finn, a caballo, calado hasta los huesos, sin sombrero, el pelo pegado al cráneo, el abrigo abierto, respirando con fuerza como si hubiera cabalgado a toda prisa. Se plantó en medio del camino, las manos sueltas sobre las riendas. Ella detuvo el carro. «No he venido a discutir», gritó por encima del ruido de la lluvia. «Apártate, Finn». Él negó con la cabeza. «No te vas a ir dejando atrás a la única persona que hace que este polvo se sienta como hogar». Ella lo miró fijamente, la mandíbula tensa. «¿Has oído lo que dicen de mí?» «Oigo lo que dicen de todos», respondió él. «Pero a quien escucho es a ti». El silencio se estiró entre ellos, lleno solo de lluvia sobre lona, cuero y piel. Entonces él metió la mano en el bolsillo del abrigo. Sacó un pequeño cuadrado de tela, ahora mojado, los bordes deshilachados. Lo sostenía como si fuera algo sagrado. Era el pañuelo. El mismo que ella había usado semanas atrás para secarse el sudor y el miedo de la cara tras lo de la manada de lobos. Avanzó y se lo puso en la mano. «Lo he llevado conmigo desde la noche de los lobos», dijo. «Pensé que quizá algún día te lo devolvería, cuando supiera que ya no estabas huyendo». Caroline miró la tela. La lluvia le corría por las mejillas, pero no estaba claro si venía del cielo o de algún lugar más hondo. Bajó del carro, caminó hacia él lo bastante cerca como para ver el corte sobre su ceja, que no había sanado limpio. No dijo nada. Simplemente le presionó el pañuelo contra el pecho, lo mantuvo allí y sintió el latido de su corazón bajo la palma. «No sé cómo quedarme», susurró. «No hace falta que lo sepas», dijo él. «Solo no te vayas». Se quedaron así, inmóviles, mientras la tormenta rugía a su alrededor y, en el barro bajo sus botas, el agua abría pequeños ríos. Pero ellos mantuvieron su lugar. El fuego empezó en las sombras. Nadie vio quién lo encendió. Nadie lo confesó. Pero cuando el humo empezó a curvarse sobre los tejados de Drake Creek, las llamas ya se habían tragado media capilla. Era la iglesia vieja, aquella en la que Caroline se había colado durante su primer mes en el rancho, sentándose en el último banco, manos entrelazadas, no por fe, sino por agotamiento. Allí encendía velas por tomas, allí susurraba palabras que ni siquiera el viento se molestaba en llevarse. Ahora ardía como un juicio. Los niños gritaban, las campanas repicaban demasiado tarde. Los hombres corrían con cubos, pero el viento trabajaba más deprisa, avivando las llamas sobre las paredes y el techo de madera como el aliento de un demonio. Caroline oyó el grito justo cuando llegaba al borde del pueblo. Un niño dentro. Antes de que nadie pudiera detenerla, corrió entre el humo y las astillas. El calor le abrasó los brazos, le arrancó jirones a la falda. El aire le mordía los pulmones, pero siguió adelante. Siguiendo el sonido, encontró al niño bajo una viga caída, llorando pero vivo. 6, quizás 7 años, con los ojos enormes y llenos de lágrimas. Levantó la madera con las manos desnudas, conteniendo el grito al notar cómo le quemaba las palmas. Lo sacó, lo envolvió entre sus brazos y avanzó tambaleante hacia la puerta, bajo una lluvia de ceniza. Salió tosiendo, el vestido desgarrado en las mangas, las manos llenas de ampollas y ennegrecidas. Su pelo, antes recogido con pulcritud, colgaba suelto, medio chamuscado, una especie de halo de humo y hollín alrededor de su rostro. El niño se aferraba a su costado. La gente miraba, y entonces apareció Finn. Atravesó la multitud al galope, saltó de la silla antes incluso de que el caballo se detuviera y corrió hacia ella. Cuando la vio de pie en mitad de la plaza, con el humo enroscado alrededor de sus hombros como alas y el niño agarrado a su costado, se detuvo. Sus botas pisaron el suelo cubierto de ceniza. Caminó los últimos pasos, y luego cayó de rodillas. Allí mismo, ante todo el pueblo, ante los susurros y la vergüenza, ante la capilla chamuscada y el cielo sangrante. La miró desde abajo, ojos brillantes no de lágrimas, sino de claridad. «No eres demasiado nada», dijo. «Eres exactamente lo que yo necesito».
Caroline parpadeó. El labio le tembló, pero no dijo nada. Solo apretó más al niño contra sí. A su alrededor, el pueblo enmudeció. Entonces se oyeron pasos, lentos, deliberados. Una mujer dio un paso al frente, el pelo blanco recogido en un moño, el vestido sencillo y viejo, pero limpio. Las manos le temblaban al acercarse, pero se calmaron cuando extendió una hacia el hombro de Caroline. La dejó reposar allí con suavidad. Yo también fui viuda una vez, dijo, con una voz cascada pero firme. Pero nunca me atreví a vivir como vives tú. Caroline la miró, de verdad la miró, y vio algo en aquellos ojos. No lástima, no aprobación. Comprensión. La gente permanecía quieta. El fuego ya estaba apagado, pero el humo se veía en el aire, enroscándose como algo que aún no se había dicho. Caroline bajó la vista hacia Finn, todavía de rodillas. Alargó la mano y le tocó la mejilla con la mano quemada. Él se estremeció, no de dolor, sino de respeto. Luego ella miró al niño. Vamos, cariño, susurró. Vamos a buscarte un poco de agua. Echó a andar. Finn se levantó y la siguió, y detrás de ellos el pueblo se abrió en silencio, observando, sin saber muy bien qué acababan de presenciar. Pero algo había cambiado. No en el fuego, no en la capilla. En ellos. Nunca tuvieron boda. Sin vestido blanco, sin campanas, sin pastel lo bastante dulce como para hacer que la gente olvidara quién había sido ella, y eso le parecía perfecto a Caroline. En su lugar, tomaron martillos y se pusieron con las paredes de su antigua casa. El rancho 2 llevaba años abandonado, ventanas rotas, porche hundido, campos cubiertos de maleza. Pero bajo el polvo y la podredumbre, los huesos se veían firmes. Igual que ella. Finn rehizo los postes de la cerca. Caroline fregó los suelos hasta que la madera volvió a brillar. No hablaron mucho de lo que aquello significaba, pero cada tabla clavada, cada semilla plantada, lo decía todo. Aquello era hogar. La noticia corrió. Despacio. Primero llegó una mujer con su sobrina, huérfana tras la enfermedad de sus padres, sin familia que la reclamara. Luego un chico con la pierna torcida. Luego 2 hermanos que no se hablaban desde que la guerra se llevó a su padre. Caroline los acogió a todos. Les cocinaba, los arropaba por la noche, se sentaba con ellos en el porche con los viejos libros de Thomas, trazando las letras del alfabeto con dedos pacientes y una esperanza silenciosa. Finn les enseñaba a montar, a silbar lo bastante fuerte como para llamar a los caballos, a trenzar riendas con cuero blando y a masticar las pastillas de menta que guardaba en el bolsillo del abrigo. Nunca levantaba la voz, pero le escuchaban como si estuviera tallado en la misma tierra que pisaban. A ella la llamaban Miss Carol. A él, Mr. Finn, o a veces simplemente jefe, según la travesura. Y nadie en el pueblo la llamaba ya la viuda. Una tarde, con el sol inclinándose sobre los campos, Finn estaba sentado en el porche tallando un trozo de pino. Un periodista de Austin, de paso, se detuvo a hacer preguntas sobre el nuevo hogar para huérfanos que se estaba levantando a las afueras del pueblo. Le preguntó a Finn, casi sin pensarlo. ¿Por qué ella? De todas las mujeres, ¿por qué Caroline 2? Finn alzó la vista de su talla y dejó que la mirada se le fuera hacia el patio. Caroline estaba en el campo, con el pelo suelto al viento, riendo mientras perseguía al más pequeño entre las hileras de maíz. Los bluebonnets se mecían a su alrededor, tercos y radiantes. Él sonrió. Porque donde otros veían una viuda, dijo, yo vi un incendio. Aquella noche, cuando los niños ya dormían, Caroline encontró esa talla de pino sobre su almohada. Era un caballo, pequeño, sin terminar, pero lleno de movimiento, como si pudiera echar a correr en cualquier momento. Lo apretó contra el pecho y cerró los ojos. A la mañana siguiente, los campos estallaron en azul otra vez. Bluebonnets, espesos como océanos, ondulando con el viento. Los niños corrían entre ellos, descalzos, persiguiéndose unos a otros, voces altas y libres. Caroline se quedó en el porche, con el chal sobre los hombros, el pelo suelto por la brisa. Los contemplaba,
suyos, ahora. Ya no solo la mujer de la que se susurraba. Ni carga, ni viuda. Sino hogar, fuego, una historia reescrita en polvo y flor. Gracias por cabalgar con nosotros a través de esta historia de coraje, ternura y un amor que se negó a ser enterrado bajo la vergüenza o el silencio. Si el camino de Caroline II y Finn Laroo te ha conmovido, si te ha hecho sentir el polvo de la vieja frontera y el fuego de un amor que desafió cada cicatriz, no dejes que esta historia termine aquí. Dale a me gusta para hacernos saber que crees en las segundas oportunidades y en los corazones silenciosos pero fieros. Suscríbete a Wild West Love Stories para más relatos inolvidables de la frontera americana indómita, donde las balas fallaban, pero los corazones no. Y recuerda, a veces, el amor más fuerte crece de las raíces más suaves y obstinadas. Nos vemos en el próximo sendero.